Entonces, de que el tema de que en Hechos de los Apóstoles, acuérdense ustedes que Lucas está haciendo una narración, está narrando todos los hechos, está haciendo una narración. Y entonces utiliza textos o temas del Antiguo Testamento y los va a ir desarrollando aquí. Si Lucas pensó en esos dos textos, Zacarías 14:4 y Ezequiel 11:23, a localizar la ascensión en la colina, sería una forma maravillosa de presentarnos a Jesús como la verdadera presencia de Dios entre los hombres. Vean qué sutil, qué sutileza. Ya conociendo el Antiguo Testamento, entonces viene Lucas y nos presenta con esas imágenes a Jesús como Dios, ya, en esa realidad, utilizando esa Dios, inaugurando un modo de presencia totalmente diferente. O sea, sí va a estar, no nos va a dejar huérfanos, no se fue para dejarnos solos, pero hay que percibirlo, no tanto espiritualmente, porque no se trata de una conexión de espíritu, sino es algo integral, pero es verlo con otros ojos. Lo que en un momento decíamos, que este conocimiento bíblico no es tanto intelectual, tiene que haber un bypass que nos abra los ojos, no de la mente tanto como del corazón, del entendimiento, que nos permita ver las cosas de otra manera, como la conversión de Pablo, que logra ver la historia de otra manera diferente. Entonces, ellos en los últimos versículos del Evangelio de Lucas, ese se da porque ellos lo adoran. Ya, o sea que ellos comprenden. Aquí ellos se quedan como en la expectativa, pero la situación de que él se aleje no significa de que nos quedemos huérfanos, sino que significa que hay que ir a trabajar, hay que ir a hacer las cosas, seguirlo anunciando como él lo dijo, llevarlo a otros lados. Entonces la presencia de los ángeles que completan la narración y dice, bueno, no es posible que se queden ahí todo el tiempo, ese Jesús que lo vieron partir volverá nuevamente, pero mientras tanto hay que seguir trabajando. Bueno, eso es más o menos, sí, que manda. Fíjese que yo tengo esta Biblia por el momento, Ajá. que es la de Luis Alfonso Schockel, pero esas concordancias que usted me dice a Isaías y a Enoch y todo eso, no me aparecen, solo me aparecen, me remiten hacia Lucas, el mismo Lucas, a Marcos y, o sea, no tengo al Antiguo Testamento. No tiene, en Hechos no tiene. No, ni en las notas de pie de tiene a Marcos, a Lucas, 2 veces a Lucas. Ok, pero de todas maneras, ahí están esas citas que pertenecen. Ezequiel 11:23 y Zacarías 14:4. Bueno, otra cosa que tenemos entonces es ver la cronología. O sea, épocas diferentes. En Hechos de los Apóstoles los 40 días y en el Evangelio el mismo día. Ok. Aquí el tema es más profundo y más teológico, porque cuando la riqueza de un acontecimiento tiene que ser comprendida y asimilada, es preciso contarla, diríamos hoy, al estilo Plaza Sésamo, o sea, con detalles, para que la persona entienda cómo es que después de que se fueron todos, volvieron nuevamente a juntarse y cómo se formaron las comunidades. Entonces, lo que se dijo en un momentito en 3 versículos, aquí necesita muchos versículos y capítulos más para ser comprendido. Esa es una de las razones, ¿verdad? Pero entonces, esa visión la experimentaron, ese es el hecho. El hecho es que Jesús desaparece
físicamente de las personas, de la historia, termina su historia, termina la Pascua, ¿verdad? El misterio pascual, que es demasiado rico para poder presentarse con una sola imagen. Entonces aquí en Hechos de los Apóstoles, Lucas y las comunidades de Lucas, los primeros cristianos, fueron utilizando sucesivamente varios lenguajes. Por ejemplo, el de la resurrección, o el de la exaltación, o el de la glorificación, o el tema de la subida, o sea que subió. Ya explicamos por qué. Eso es por una parte. Por otra parte, se quiso desplegar todos estos aspectos para darle una apariencia histórica. Sabemos que los números en la Biblia son simbólicos, no representan exactamente el tiempo. Y entonces 40 días, el número 40 lo tenemos muchas veces, muchas veces. Esa es una referencia, lo tenemos en Éxodo 24, lo tenemos en Reyes, lo tenemos en Esdras, bueno, lo tenemos en un momento. Ahora, de que hay un acontecimiento real, por supuesto, ese acontecimiento es que Jesús fue exaltado. O sea, que básicamente Hebreos lo va a contar de otra manera. Lo va a contar como Jesús, después de haber cumplido su misión, sube como sumo sacerdote. Aquí está otra vez la palabra, sumo sacerdote a la presencia del Padre, a ofrecer, a interceder por todos nosotros, por la humanidad, día y noche. Eso está en los primeros capítulos de la carta a los Hebreos. Entonces, tenemos básicamente que el número ahí está y es más que todo simbólico. Son entonces textos que utiliza Lucas para desarrollar su historia. Y el acontecimiento, el hecho en realidad es que Jesús es exaltado. Es el aspecto esencial que va y que tiene una comprobación visible. En adelante Jesús va a estar invisible, o sea, ya no lo vamos a ver. Entonces, este relato, al término del misterio pascual, indica claramente que Jesús ha cesado en aquel modo de presencia en que había vivido durante un tiempo histórico, para inaugurar otro modo de presencia. Es ahora el tiempo de la misión animada por el Espíritu Santo. Eso era lo que más o menos tendríamos que haber visto y trabajado. Y entonces ahí estaban contestadas las preguntas que les di. Y en esas preguntas vamos a ver qué otra faltaba. Entonces está, ¿por qué 2 relatos? ¿Cuáles fueron los textos del Antiguo Testamento? Y ahora sería entonces la pregunta que ustedes tendrían que contestar. ¿Qué conclusiones sacan de la realidad de este acontecimiento? Primero, quiero hablar. Pienso que tanto el Evangelio de Lucas como Hechos de los Apóstoles no entendí nada. son como 2 volúmenes. Sí, son 2 volúmenes. ¿Cuál sería el primero, Lucas o Hechos de los Apóstoles? Bueno, eso tendrán que verlo ustedes con la introducción. Eso lo tienen ustedes en su Biblia. Ver la introducción del Evangelio de Lucas, ver cuándo se escribió, quiénes fueron los destinatarios, qué fue el mensaje que él quería escribir, qué recursos utilizó él, qué recursos literarios. Eso está en la introducción del Evangelio de Lucas. Y lo mismo, hay una introducción en Hechos. Entonces usted tiene que ver las fechas, usted tiene que comparar. ¿Saben por qué? Porque es importante que ustedes noten que lo que yo les estoy diciendo está en su Biblia y no me lo estoy inventando. Por eso es que estamos haciendo este análisis. Pues aquí estamos en un hecho de fe. Lo que yo trabajé como tarea para esta semana era comparar Pentecostés con Sinaí, comparar Pentecostés con Torre de Babel, leer los capítulos con comentarios, o sea, pie de páginas y concordancias. El capítulo 1 de
del Evangelio. No, Luego, de cómo se manifestaba el reino de Dios. Y pero que no era el cómo capítulo. se desarrollaba el reino de Dios. Luego del Evangelio, que para quién fue escrito, los elementos geográficos, los actores y el elemento teológico. Eso fue lo que yo trabajé. No sé Sí, si... está bien, está bien. Entonces, pero eso se trabaja para que ustedes logren intercalarlo en lo que es el estudio que estamos llevando. Entonces, por ejemplo, ahorita Héctor pregunta, ¿cuál fue el escrito primero? Bueno, si ustedes ya leyeron la introducción, ustedes pueden darse El cuenta. Evangelio primero y luego los hechos. El Evangelio fue escrito primero y ahí están las fechas y ahí están los destinatarios. Y cuando ustedes leen introducción de Hechos de los Apóstoles, ustedes van a encontrar también la fecha, los destinatarios y los recursos literarios que él utiliza. La verdad es que según eso, pues se supone, solo son como suposiciones en que los estudiosos se ponen de acuerdo que eran paganos convertidos, o sea, que ellos ya eran cristianos, que pudo haber sido escrito en Grecia o en Turquía, que todavía no hay. Entonces, mejor sí, solo que fue fuera de Palestina, ¿verdad? Lo que pasa es que cada evangelio tuvo distintas comunidades. Entonces, por ejemplo, Marcos tuvo una comunidad que estaba en Roma, de cristianos que vivían en Roma, que seguramente eran judíos y se habían convertido al cristianismo. Mateo tuvo destinatarios que eran judíos en Palestina, que se habían convertido al cristianismo. Y Lucas, su mensaje va dirigido a cristianos convertidos que habitan en Grecia. Acuérdense ustedes que los judíos, por todos los exilios y tantos temas, se habían ido al exilio, se llamaban de la diáspora. La diáspora. Sí, pero aquí dice que no están seguros, pues que haya sido en Grecia, sino que se supone que pudo haber, porque está escrito en griego los evangelio. Los cuatro todos están escritos en griego. Evangelios están escritos en griego. Uh-huh. Ok, la pregunta entonces es, ¿qué conclusiones sacaron ustedes ahorita del tema que acabamos de trabajar? De la ascensión, pues yo creo, mi conclusión sería pues que es una base prácticamente histórica de la divinidad de Dios y que resucitó, como decimos, que verdaderamente resucitó. ¿No? Y que somos misioneros, todo eso es lo que he ido aprendiendo. Ok, ¿quién más? ¿Nadie más? O sea que Lucas, aquí como que resaltan dos personajes, tanto en el Evangelio de San Lucas como en los Hechos de los Apóstoles. Pablo y Pedro. Uh-huh. Entonces, Lucas, en este evangelio dice que dará testimonio del nacimiento de Jesús. Y en el caso de Pedro, se dedicará en especial a evangelizar, a la evangelización de los judíos. Y Pablo será puesto aparte para anunciar la buena nueva de la salvación a los paganos. Ajá, entonces usted está viendo ahí en este tema, está viendo el hecho apóstoles. Usted se está fijando en la palabra apóstoles. Está bien. Entonces, ¿quiénes son los apóstoles? Bueno, entonces vemos que en el Evangelio los apóstoles son los 12 que Jesús escogió. Esos son los apóstoles. Que habían otras personas más que se llaman discípulos, que Jesús los envía de 2 en 2 a la misión. Pero como aquí se llama, también dijimos en un momento de la clase que posiblemente el libro no se llamó así desde el principio, Hechos de los Apóstoles. Creo que fue más o menos como se fue comprendiendo. Primero eran estos, ¿quiénes eran los apóstoles? Los que Jesús escogió. Luego, ya en el capítulo 2 o un poquito más adelante, o creo en el primero, ustedes van a ver que como eran 12 los que Jesús escogió, y había que explicar cómo uno de ellos realmente
pues lo traicionó, lo vendió. Entonces, esa explicación también entra en parte en Hechos de los Apóstoles y no coincide tanto, dijimos la vez anterior, con el Evangelio. Pero también tiene sus razones si ustedes miran las concordancias. Ustedes, Hay mucha similitud, digo yo. ¿Cómo? Sí creo yo tal vez que hay una similitud entre el Evangelio de San Lucas y Hechos de los Apóstoles. Sí, hay similitudes y hay diferencias. No se ponga triste, Betsaida, ténganos paciencia. No, yo les tengo, no, sí, yo no tengo ningún problema. Miren, primero, oigan, primero tienen que comprender una cosa. O sea, yo tomo muy en serio la formación bíblica. Aparte de que me encanta, soy simplemente una facilitadora para que ustedes logren comprender. Utilizar el texto. Entonces, yo no se preocupen porque yo estoy compartiendo y si esto lo tenemos que repetir la semana entrante, lo hacemos, porque realmente lo que importa es que ustedes comprendan, que ustedes pregunten si tienen dudas, pero que lean y que vayan viendo. Por ejemplo, lo que decía Kelly, perfecto. Había que leer el capítulo 2, pero eso lo vamos a dejar para esta semana. Leer el capítulo 2 y entonces conectarlo con Babel, con la alianza, y habíamos dicho los capítulos, pero lo van a hacer como hicimos ahorita el 1, con notas de pie de página, yendo con las concordancias, viendo, para ir encontrando esa riqueza del texto. Entonces, ahorita, por ejemplo, el tema de los apóstoles. En el tema de los apóstoles, pues nos damos cuenta pues que son los 12 que eligió Jesús. Pero las comunidades se quedaron así como, bueno, ¿y cómo pudo haber elegido uno que lo entregó? ¿Qué pasó? Entonces trata de explicar Hechos de los Apóstoles a ese punto y de sustituirlo por otro, ¿verdad? O sea, si eran 12, tienen que ser 12. Entonces, vean ustedes el criterio para elegir a ese que faltaba. Sí, entonces, fuera desde el principio y hasta la resurrección, parte de la comunidad. Oigan, entonces, ¿quién es el apóstol? Es Matías. El testigo. Oigan, el apóstol es el testigo, el que puede dar testimonio. Ahora oigan bien, porque eso nosotros no estamos estudiando un libro de historia de hace 2000 años para que ustedes sepan cómo se construyó y todo eso. Eso no es así. Nosotros ahora, seguidores del Señor, si somos testigos, somos apóstoles, pero eso significa que no es que tengamos ideas, no es ideas. Vean lo que dice, ¿quién va a ser elegido? El que haya sido testigo, el que lo conozca. Por eso es este estudio, para conocerlo, para estar cerca, para conocer sus instrucciones, pero esas instrucciones no son credenciales, son para vivirlas. Son para encarnarlas. Por eso es importante entender lo que aquí está haciendo. Entonces, ese es el tema. Y más adelante, como usted dice, Héctor, perfectamente, van a ir apareciendo otros que son apóstoles, como Bernabé, por ejemplo, y otros nombres que van a aparecer y luego ya no van a aparecer, solo se van a mencionar, que van a aparecer como apóstoles. Pero básicamente no experimentaron a Jesús histórico, pero oigan, Jesús se separa físicamente, pero no nos deja huérfanos. Y aquí viene toda la función del capítulo 2, cómo es que no nos dejó huérfanos, sino está toda la fuerza de su Espíritu. O sea, que el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo que se queda totalmente desparramado entre nosotros. Pero como nada de esto es mágico, se necesita de una apertura, de una apertura de mente, de corazón, de ojos, de todo, para que darle cabida
a ese espíritu que actúa como hizo María, pues ella es la esclava y que se haga lo que él quiera. Bueno, pues esa es la postura, por eso ella es llena de gracia. O sea, ¿llena de qué? De ese amor de Dios, de ese espíritu, de esa plenitud. Entonces, por eso usted va a encontrar ahí que le aparece al principio Pedro, Santiago, Juan, luego le aparece Esteban, que realmente usted mira que lo matan, pero usted no sabe más de Esteban, solo sabe de la muerte de Esteban, pero es un apóstol, porque está siendo testigo de la pasión, muerte, porque la está viviendo él mismo. Usted tiene que darse cuenta de eso. Ahí no dice que Esteban era un apóstol, pero usted entiende que es un apóstol porque un apóstol es un testigo. Y él está dando la vida y la está entregando ahí completa, pero eso está hasta en el capítulo 8. Aparece solo en ese momento Esteban. Luego aparecen otros que se van a ir mencionando y luego se queda la historia de Hechos de los Apóstoles con Pablo. Se cuenta que muere Santiago, que lo matan y luego se queda la historia con Pablo y los viajes. Entonces, muy bien la pregunta o la observación. ¿Quiénes son los apóstoles? Son los testigos. Pero igual, hoy primero fueron los 12 que él escogió, pero después vamos viendo cómo los mismos apóstoles van escogiendo a otros para que se cumpla la misión que ha dado Jesús. Entonces, Pablo va a decir, y por último se me ha parecido a mí, para constituirme servidor y testigo, tanto de las cosas que de mí has visto como de las que te manifestaré. O sea, como el mismo Jesús elige a Pablo y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, básicamente, eso era el tema, el primer tema, y ahorita tienen todo para preguntar, decir sobre el primer capítulo que tiene que haber quedado totalmente claro. A ver, ya. ¿Ah? A ver, tema, que hay un montón de... Bueno, yo la conclusión que saco de esto es de que el hecho es el mismo y es Muy innegable, bien. que Jesús ascendió al cielo. Uh-huh. El lugar, el tiempo que transcurrió, quiénes estaban, quiénes no estaban, si estaban postrados, si estaban viendo al cielo, o sea, eso sí varía, pero el hecho importante, ese es el mismo, o sea, es, ¿verdad? La glorificación de Jesús. La exaltación, La ajá, exaltación de Jesús. El hecho de que su misión concluyó y aunque pudo haberse visto como un fracaso humano porque lo mataron y porque sus discípulos lo dejaron o sus apóstoles o sus amigos lo abandonaron, pero aquí es donde vemos, por eso es tan importante lo que Pablo va a decir más adelante. Si Jesús no resucita, vana es nuestra fe. ¿Por qué? Porque si no resucita, no es exaltado, no pasa nada. Y entonces una persona buena gente que la matan y que muere así, hay un montón de gente así. Montón. Y no por eso vamos a darle culto. Entonces, aquí hay que comprender el tema de la resurrección y de la presencia viva en medio de nosotros. Porque entonces soy un cristiano, es un testigo. Es un testigo de que está vivo. No es una persona simplemente que va a misa y que reza rosario, que no es que esté mal, está bien, pero no es solo eso. Es pertenecer a la iglesia, ser misionero, llevar la palabra, no es fácil, porque las personas tienen ideas que no quieren sacar de su cabeza, quieren quedarse con esas ideas. Y a veces esas ideas no son las de la Escritura. Entonces ustedes pueden ver claramente que en esta clase ustedes tuvieron que haber visto cosas que en la lectura simple, como ustedes la habían tenido, no la lograron ver, ¿o sí? No, yo lo que veo es que ser cristianos es difícil ayer, hoy y siempre será difícil, porque estamos contra disposiciones del mundo, pues, que ven las cosas desde otro punto de vista. Ser cristianos es un reto y uno lo ve aquí, cómo la gente se entrega, cómo muere por atestiguar
que lo que Cristo dice, su verdad, que Él es el camino, puede costar hasta la vida. Entonces, no creas, es difícil, es difícil. ¿Ya? Bueno, entonces los episodios que se sitúan entre la Ascensión y Pentecostés nos presentan las dos preocupaciones más importantes de la comunidad. ¿Qué es lo más importante en la comunidad? Mientras espera la venida, acuérdense que en la misa nosotros decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor. O sea, nosotros también estamos esperando que Él vuelva. Nosotros también, aunque no estemos todavía tan claros de eso, es así, lo decimos en misa, lo decimos siempre. Entonces, la preocupación más grande de las comunidades es verdaderamente que ese Jesús, lo que dice al final, ese Jesús que se fue volverá nuevamente, o sea, va a venir, está dicho. Es Dios, está dicho. Después de su Pascua, o sea, de su paso aquí en la tierra, hoy Él está glorificado. Pero Hebreos, la carta a los Hebreos nos completa. Está glorificado, pero no se ha olvidado de nosotros. Intercede por nosotros día y noche. Miren, si creyéramos eso de verdad, bueno. Sí. Entonces, Lucas insiste, ya luego más adelante, después de la ascensión, Lucas insiste en el capítulo 1, versículo 15, en que los creyentes se mantenían reunidos. Fíjense ustedes. Eso viene entre los... Vean otra característica. Tenían un mismo espíritu. Están reunidos en torno a los 11, con unas cuantas mujeres. Entre ellas está María, la madre de Jesús, y perseveran en la oración. Vean las características de las comunidades. Como un monasterio, como un claustro, una comunidad orante. Las características de las comunidades. Reunidos, conservan un mismo espíritu. Están reunidos en torno a los 11. Y hay mujeres y perseveran. Esas son las características. Entonces tenemos aquí la imagen de una comunidad bien estructurada. O sea que no puede haber iglesia sin María. Bueno, ahí está la comunidad, pero la comunidad básicamente la importancia es que son unos cuantos reunidos. Yo lo que veo es que todo eso, como vivían antes los primeros cristianos, se ha como solo trasladado a lo que son los monasterios, los conventos, ¿verdad? Que son los que viven en comunidad, todo lo comparten en constante oración y tratando siempre de ayudar al prójimo. Se quedó ya como exclusivo para ellos. Nosotros somos cristianos, pero la única comunidad que compartimos es la de la misa o algún ministerio en el que estemos, pero realmente que compartamos nuestra vida con los otros cristianos no se da. O sea, sí existen pues todas las asociaciones que comparten una misma espiritualidad para ayudar y todo eso, pero que seamos nosotros como eran las comunidades cristianas primitivas, no hay mucho ya de eso. Ok, Kelly, usted tiene un punto muy importante, porque esta comunidad que está reunida, que persevera, le falta una cosa. ¿Qué es lo que le falta? Vida. No tienen vida porque están encerrados. ¿Se fijan? No, estamos como ahorita, no tenemos vida, pues estamos viviendo, pero estamos encerrados. Ok. Ay, yo les digo que estamos en nuestra cripta, les digo yo. Ok. Entonces vean, ¿qué necesita entonces la comunidad para tener vida? Pues la promesa del resucitado. ¿Qué prometió? El Espíritu, volver, estar con nosotros todos los días. Entonces, lo creemos. Ahí va la continuidad. Ahí va la continuidad entonces. Esa comunidad que perseveraba, que estaba reunido, que tenía oración, le faltaba la vida del Espíritu.
Por eso es que tiene que venir ese espíritu. Y entonces luego tenemos del versículo 15 al 26 la elección de Matías. Y también hay que ver en eso la pertenencia a una tradición, a una continuidad. Vean ustedes una cosa interesante. Estas comunidades cristianas que se forman no empiezan desde el principio. Tienen 2000 años de antecesores. O sea, entonces, cuando Lucas hace todas estas cosas de conectar con el Antiguo Testamento, es para decirle a los cristianos, ustedes no aparecieron aquí, ni Jesús de Nazaret apareció así por magia, ni ustedes tampoco. O sea, esto ha tenido una raíz muy grande que es el judaísmo. Entonces hay que entenderlo, hay que conocerlo, hay que ver por qué los 12. Bueno, porque está todo las 12 tribus. Las 12 tribus. Él restauró Israel. Todas esas cosas ustedes las pueden ir viendo en esta elección de Matías, porque ese es el objetivo. ¿Por qué tienen que ser 12? ¿Por qué tienen? Entonces ustedes tienen que, la iglesia de Jesucristo es nueva, pero nace con 1500 años de tradición, o sea, no hay que perder eso, a sus espaldas. Hereda las promesas de Abraham y la de los padres. Esta pertenencia a una tradición en continuidad y en ruptura al mismo tiempo, porque va a romper con ciertas cosas del judaísmo, pero va a tener otras que va a continuar. Esa es la elección de Matías. Vea, ese es el objetivo. No es simplemente elegir para que sean 12. O sea, hay que entrar más al fondo del texto. Entonces, por eso se apela a la escritura, a la actualización de la oración, pero nos situamos así en la continuidad, que aparece una oración nueva, tiene que ser una oración que refresque, que vivifica. Ellos tenían la oración que venía de la antigüedad, los salmos, la reunión, perseveraban, estaban ahí. Ajá, pero falta la vida, falta la efusión del Espíritu. Entonces eso es lo que va a subrayar este relato de la elección de Matías. Y ahí mismo dicen que es el Espíritu el que los ilumina para la elección entre los dos. Ahora, otra característica que tienen que ver ahí es que desde la desaparición de Cristo como figura corporal, el que empieza a llevar como el liderazgo, por decir así, de la comunidad es Pedro. Es Pedro, eso es lo que ustedes tienen que ver. Él se manifiesta con esa iniciativa en Hechos. Entonces se supone que vamos a reconocer en él una función especial. También nos encontramos aquí en la teología de Lucas sobre el papel del testigo, o sea, cómo Pedro es testigo de haber encontrado al maestro, al Mesías, de haberlo seguido, de haberlo negado, de haber sufrido esa negación. O sea, va todo eso. Hechos no rompe con el Evangelio, simplemente lo va a narrar de otra manera, narrarlo, o sea, es una narración. Entonces le va a poner elementos para enriquecer el relato. Pero como dice Lina, el hecho es exacto. Jesús existió históricamente, fue Jesús de Nazaret, luego lo mataron, luego Dios lo resucitó, ese es el querigma, y Dios lo mismo lo exaltó, o sea, y Pablo lo va a decir, que para darle nombre, sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús toda rodilla se doble. O sea, es la exaltación, ese es el tema de la ascensión. Entonces, todo eso ya nos prepara para tener claro que lo que va a dar vida es la promesa de Jesús que se establece con Pentecostés. Entonces, muy bien, Kelly, aquí es donde hay que leer entonces Babel, la alianza, con concordancias, con notas de pie de página, y entonces ya vamos adelante. Pues ya hice la tarea de la semana. Pues perfecto. La felicito. Bueno, entonces dígame porque ya se va a terminar en cuestión de 5 minutos.
Está grabada de todas maneras si alguien entró. ¿Cómo la buscamos? ¿Cómo la buscamos en YouTube? ¿Cómo se llama su canal? Ah, no, pero yo se los mando, no, yo se los mando al WhatsApp. Yo ahorita les mando eso, Ok, se los mando ok, al WhatsApp perfecto. para que ustedes solo lo vean ahí. Ok, gracias. Es una forma de facilitarlos para los que no pueden hoy entrar. no pude entrar a la plataforma, ya tenía 45 minutos de estar intentando. Ok, pues entonces para evitar ese problema lo grabo las dos clases y luego las subo al WhatsApp. Muchísimas gracias, Okay. Muchísimas gracias. Gracias, Betsaida. No, yo ya no. Es que Héctor se le oye como con eco, no sé cómo se le oye, bien difícil, sí, no se le oye. Tal vez es por la bocina de mi teléfono. No sé qué es, pero se le oye, cuesta como entenderle porque yo le oigo como con eco, como con un vacío. Pero bueno, lo importante es que ustedes me oigan y las dudas que tengan, apúntenlas la lectura. Entonces es Hechos capítulo 2, conectados con Babel, conectados con el Sinaí. Sí, pues Hechos 2 es el de Pentecostés. Conectados con... Sí, ya hice la tarea. ¿Cómo? ¿Qué dice Héctor? Hechos 2, conectados con, ¿qué dijo? Babel, capítulo 11, y el Sinaí, capítulo 19. No me recuerdo los versículos, se los di la semana pasada, pero ya no lo recuerdo ahorita. 9, ya se los digo. Bueno, entonces que descansen, que tengan feliz noche, que estén... Muchísimas gracias. Hecho 19. Ya estuvo. Buenas noches. Yo creí que ya se había terminado. No, y ahorita se termina. Ah, bueno, todavía hay 2 minutos si tienen alguna pregunta o algo. Hola, yo sí quisiera que me dieran los capítulos con lo que hay que hacer la conexión de hechos, perdón, que no las tengo. Es capítulo 11 del Génesis, o sea, Hechos capítulo 2. Ajá. Y Con Génesis 19 y Génesis 11. No, Éxodo 19. Ah, Éxodo, perdón. Sí. Y Génesis 11. 11. Y Okay. Éxodo 19 exactamente es el del capítulo 10 en adelante. Ok. No, del versículo 10 en adelante. Ese es subsiguiente. Okay. Éxodo 19 del versículo 10 en adelante. Y Génesis 11. Perfecto. Muchísimas gracias, licenciada. A la orden. Bueno, entonces que pase buena noche. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Hasta la otra semana. Adiós. Gracias. Primero Dios, que descansen. Feliz noche y gracias, Betsaida. A la orden, feliz noche.